Está con nosotros el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, Andrés Fielbaum. Andrés, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Oye, bueno, ¿cuál era el objetivo en el día de ayer de esta toma de los secundarios universitarios del Ministerio de Educación, que dicho sea paso, su titular está de vacaciones? Está de vacaciones, efectivamente. Nosotros hace un buen rato que sospechábamos que el ministro de Educación estaba haciendo Andrés Chadwick, porque parece que era el único que hablaba de educación en el gobierno. Y yo creo que responde a una vieja táctica de cuando uno sabe que pierde la batalla de las ideas, en este caso en educación, intentar desviar el foco a ciertos temas como son las tomas o como es la violencia en general, los desalojos. Ahora, la idea era visualizarse, ¿no es verdad? Y de alguna manera anticipar lo que va a ser en el día de hoy, Andrés. En cierta medida sí, hay que recordar también que al mismo tiempo que ocupamos el ministerio, otros estudiantes universitarios ocuparon también Codelco y la superintendencia de AFP, que es un poco la misma línea de la marcha del día de hoy, que una marcha efectivamente con una transversalidad inédita, que están los trabajadores del cobre, los portuarios, pero después también se sumó la CUT, la Mesa Social por la Salud, o sea, hay una gran cantidad de organizaciones participando. Para nosotros era bien importante visibilizar la necesidad de no solamente que la educación, sino que en general nuestros derechos básicos sean garantizados por el Estado, por eso la superintendencia de AFP, y reafirmando también que los recursos para ello, justamente, valga la redundancia, pueden estar en nuestros recursos naturales. ¿Cómo ves, en qué punto es la evaluación que tienes tú como presidente de la FECH y como estudiante universitario, Andrés, la situación respecto a las demandas de ustedes por una parte y por otra respecto a lo que propone o la idea de este gobierno, que le queda poco tiempo, con un cambio de ministerio hace poco, ¿no es verdad? Y bueno, con una campaña desatada primero por las primarias y después, a contar del 1 de julio hasta noviembre, la campaña presidencial? Es evidente que en términos generales este gobierno ya fracasó en educación. Tuvo las mejores condiciones para impulsar una reforma educativa realmente profunda, y cuando uno revisa las reformas que realmente se llevaron a cabo, son prácticamente puros aumentos de subvenciones muy similares a los que se hicieron antes y nada más sustantivo que eso. Hay ciertos temas pendientes, sí, que nosotros nos vamos a preocupar de seguir cobrando, en particular la derogación de los decretos con fuerza de ley que impiden la democracia en las universidades privadas, que esa derogación fue prometida por los ministros Lavín y por el ministro Beyer, y hasta ahora ha sido puro humo esa promesa, y nos vamos a preocupar de seguir presionando para que se cumpla. Pero evidentemente la preocupación principal tiene que ver también con lo que está ocurriendo con esta contienda de las primarias, sí, especialmente en esta contingencia. Y una cuestión que es bien interesante, porque si uno se da cuenta, prácticamente de ambos sectores intentan echarse al bolsillo lo que ha ocurrido estos últimos años, pero con fórmulas más bien extrañas. Desde un Longueira que extrañamente, insisto, cree que Chile se ha movilizado porque está demasiado bien y por tanto lo que hay que hacer son solamente ajustes menores. Y desde una concertación, especialmente una Michelle Bachelet, que pareciera ser que incluye nuestras consignas en su programa. Sin embargo, cuando uno empieza a escarbar más hasta el fondo y en el fondo ver cuál es el contenido de esas promesas, uno se da cuenta de que se mantienen o muy carentes de contenido o muy en la lógica de lo que ha gobernado Chile en los últimos 23 años. Me refiero, por ejemplo, a que el fin del lucro se remite solamente a aquellos establecimientos que reciben fondos públicos. Por tanto, podríamos seguir teniendo universidades del mar, solamente que no recibirían aportes del Estado. Y cuando se habla de gratuidad no queda muy claro cómo se financiaría, sí, pero hemos visto, por ejemplo, que una asesora de Michelle Bachelet propone esta idea de impuestos posteriores a los estudiantes. Lo cual, claro, aliviara las condiciones de endeudamiento, pero siguen siendo los estudiantes las que lo pagan y por tanto se sigue comprendiendo la educación como una inversión individual, casi que, sí, para tener un mejor sueldo y no como una inversión de la sociedad en su conjunto. Andrés, hoy día hay un paro nacional, tú explicabas quiénes eventualmente van a participar, ¿no es verdad? No solamente los estudiantes secundarios y universitarios, y hay 3 inicios de marcha, todos convocan en la Plaza Los Héroes, pero hay una de las marchas que comienza en la USACH, y lo comentábamos al principio de nuestro programa, que hay algunas barricadas justamente a esa altura de la Alameda. ¿Qué información tienes tú? Y bueno, de alguna manera esto genera, a tu juicio, rechazo en algunos sectores de la población, alejamiento de algunas personas que en una de esas quisieran participar del movimiento, están con ustedes, pero cuando ocurren este tipo de situaciones, la verdad que los aleja. ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, pues es posible que haya gente que se aleje, pero aquí hay una cuestión que es clara, que el movimiento estudiantil, seguramente por la capacidad que ha tenido de interpretar demandas y problemáticas muy sentidas por la mayoría de los chilenos y problemáticas que se han mantenido también muy al borde de la discusión política hasta la irrupción del movimiento estudiantil, ha sido capaz de concitar un apoyo muy transversal desde el 2011 en forma ininterrumpida. Tiene que ver también con una forma que
se contrapone mucho también a la política tradicional, que es una coherencia en el fondo en el discurso. El movimiento estudiantil desde el 2011 que mantiene las mismas demandas, evidentemente profundizándolas por el mismo eje, en el fondo de entender la educación como un derecho. Y cuando uno se da cuenta de que, en particular desde el mundo político tradicional, los años de elecciones son años de ofertones y ahora están todos de acuerdo con los estudiantes, pero en todos los años anteriores veíamos lo contrario, evidentemente que el movimiento estudiantil sigue concitando mayor identificación porque se entiende que hay una coherencia que no se tranza por intereses políticos pequeños. Bueno, hoy la marcha comienza a las 13 horas, como decíamos, se inicia desde 3 puntos distintos. Ahí tenemos los recorridos de esta marcha, Andrés, la Universidad de Santiago, por la Alameda hasta Plaza Los Héroes. Como decíamos, hubo algunas barricadas a esta hora de la mañana, justamente en el frontis de la USACH. Este es el segundo trazado que comienza en Franklin, por la calle Biel, hasta justamente la Plaza Los Héroes. Y el tercer recorrido comienza al costado del Museo de Bellas Artes, Autopista Central, hasta la Plaza de los Héroes. Andrés Fielbaum, ¿dónde va a estar de estas tres? ¿Dónde partes tú como presidente de la FECH? Bueno, nosotros estamos pensando en dividirnos como dirigentes entre las 3 marchas, porque nos parece que si queremos tener 3 marchas, en el fondo es importante que ninguna de ellas se vea disminuida. Yo por ahora estaría pensando en partir desde el USACH, pero una decisión que podemos revisar en la mañana igual. Andrés, tú muy bien sabes que desde el punto de vista de las evaluaciones, siempre desde el punto de vista de la prensa, ¿no es verdad?, aparece un dato, y los reporteros que estamos justamente atentos a eso es cuántas son las personas que participan de la movilización. Y habitualmente Carabineros entrega una cifra y usted entrega otra cifra. No es por pelar ni por ser mala onda, pero en general la cifra está más cercana a lo que dan ustedes a lo que da Carabineros. Yo no voy a hacer ningún juicio de valor, simplemente estoy diciendo lo que habitualmente ocurre. ¿Cuánto es lo que ustedes calculan que debieran participar hoy en esta marcha? No, a mí nunca me gusta hacer esa política ficción de anticiparme de antemano. Sí, referirme que la idea de hacer 3 marchas es también, si se quiere, renunciar un poco a la clásica foto, la clásica imagen de toda esta gran columna marchando juntas. En esta ocasión hemos optado un poco más por una presencia diversificada por Santiago, en el fondo, estar en más lugares al mismo tiempo y también buscar dar un protagonismo mayor a las regiones. Sí. Entender que Santiago no es Chile, siempre han habido movilizaciones bien importantes en todo Chile, por cómo es Chile, siempre tienden a concentrarse mucho después los reporteos en la capital y nos interesa mucho visibilizar, especialmente entendiendo que los 2 gremios que se partieron sumando a esta movilización fueron los portuarios y los trabajadores del cobre, que incluso van a paralizar al menos parcialmente sus faenas. Y por motivos obvios, esa paralización de faenas no va a ser en Santiago, porque acá no hay ni cobre ni puerto. Sí. Entonces nos interesa darle un mayor realce a las regiones. ¿Te preocupa, Andrés, respecto a lo que pueda ocurrir eventualmente otra vez, no sé, en la USACH, eventualmente en la propia Casa Central de la Universidad de Chile, a propósito de lo que ocurrió hace algunos días con el ingreso de las fuerzas especiales de la Policía Uniformada? Evidentemente que preocupa, porque hemos visto varias consecuencias bien duras de cómo ha estado la represión este año y además hemos visto un gobierno que ha terminado avalando todas estas consecuencias. Me refiero a la pérdida de ojo del señor Aigin en la marcha del 11 de abril por Umbalín, me refiero a César Reyes cuando fue secuestrado en la marcha del 8 de mayo, me refiero a la última marcha a Pedro Aguilera, el presidente Álvaro Borgoño, que terminó casi desmayado porque fue apaleado por Carabineros, que fue un video que dio harta vuelta por las redes sociales. Bueno, nosotros de hecho enviamos hicimos un llamamiento, una relatoría especial de la ONU a que estuviese bien atento al comportamiento de Carabineros en la marcha de este 26 de junio, como mesa de la Federación de Estudiantes de la Chile. Y también una cuestión novedosa que lanzamos el día de ayer, una aplicación de teléfono, que por ahora está solamente para Android, pero la idea es poder lanzarlo en un futuro para las otras compañías, que es en el fondo una aplicación para que toda la gente que se va a manifestar, si se va detenida o si ve que algún compañero se está yendo detenido ilegalmente, poder avisarlo en el fondo centralmente y desde los dirigentes poder tener esa información centralizada para poder hacer las denuncias respectivas y también poder ir a hacer las gestiones para poder liberar a los compañeros. Una forma de autodefenderse también. El presidente de la FECH, Andrés Fielbaum, conversando con nosotros en Hora 7. Andrés, muchas gracias por estar acá. Ojo FECH se llama la aplicación, se me olvidó decirlo. Ojo FECH. Sí, para que la descarguen. Que esté muy bien, ¿ah? Gracias. Buenos días.